terapia intensiva, que ya lo dije. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista acá en Unión Radio. Estamos en época de invierno y dicen que en épocas de invierno todo el mundo está con gripe. Pero las gripes son comunes en verano y en invierno, pero pareciera que se recrudece, perdóneme por insistir en esto, que se recrudecen cuando llegan en inviernos y esto ayuda a la proliferación pero usted de virus, pero usted sabe más de esta situación. Las estadísticas se mantienen, ahora que conocimos el COVID, que conocimos luego varias variantes, y cómo está el manejo dentro de los hospitales, en este caso en el Interhospital, cómo está la situación de las enfermedades respiratorias y el cuidado que debemos tener nosotros los guayaquileños y seres humanos en general. Bienvenido. Bueno, antes que nada, buenos días a su público de este programa que ustedes tienen en la radio. Muchas gracias también por la oportunidad de poder conversar sobre estas enfermedades que tenemos. Y usted comenzaba diciendo, o dentro de su pregunta decía algo interesantísimo. Ya vemos que durante, en realidad, todo el año vemos enfermedades respiratorias, ¿no? Todo el año, no es solo en época de inviernos para nosotros. Recordemos que por las condiciones, y hablemos en Guayaquil, que es donde yo hago la práctica de la medicina, tenemos la época de invierno, que para nosotros es una época calurosa, pero con unas lluvias bastante intensas y que obviamente esto cambia o expone a un ambiente obviamente más proclive, mucha humedad que afecta la parte de infecciones respiratorias, y también en la época de julio, junio de verano, que para nosotros es bastante frío, lo cual también obviamente afecta. Entonces, prácticamente durante el año vemos cuadros gripales que se recrudecen en estos dos periodos o en estas dos partes del año específicamente, ¿no? Así que por ese lado es una situación que ya vemos de forma habitual. Otra cosa que también es importante es que después de la pandemia del COVID, hemos, creo, ya hecho un poco más de conciencia y vemos que personas, sobre todo en la parte privada, acuden al diagnóstico ya a investigar qué virus o en su efecto, qué bacteria, cuando ocurre así, es el culpable de sus síntomas respiratorios, ¿no? Eso también ha ocurrido. Incluso en los hospitales públicos también tenemos ya mayor información de estos datos de quiénes son los culpables de estas infecciones. Así que obviamente ha puesto en el día a día de las personas reconocer que tenemos infecciones respiratorias a diario y en ciertos periodos un poco más de lo habitual. Pero lo vemos a diario, ¿no? Eso indudablemente. De ahí, después del COVID, muchas personas comenzaron a hacer un poquito más de tener el interés por saber, obviamente, cuál era el culpable, ¿no? Estos son, por lo general, virus que siempre hemos tenido. Recuerda que hace muchos años atrás hubo la famosa gripe aviar, etcétera. O sea, hemos tenido estos virus y yo creo que desde ahí la gente comenzó a buscar qué exactamente es lo que me está pasando, quién es el culpable de esta infección. Y si usted me pregunta, aparte del COVID, que se sigue viendo, no en realidad por suerte con lo que vivimos en pandemia, con esa gravedad de pacientes, muy pocos actualmente llegan a estadios delicados, pero vemos bastante influenza de nuevo en nuestro medio, ¿no? Virus que también existen hace mucho tiempo y que obviamente los estamos detectando bastante. Vemos virus de parainfluenza, sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, otros coronavirus que no son el COVID-19, que son los culpables de esto de aquí, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos la situación de los causantes de estas infecciones que tenemos y de por qué lo vemos en realidad durante todo el año, ¿no? 8 de la mañana, 38 minutos, doctor Casanelo. Nosotros tenemos la mala costumbre, digo yo porque hasta yo lo hago, de ir a la tienda o ir a la farmacia y comprarnos alguna calmante para síntomas de la gripe. ¿Qué tan prudente, qué tan favorable para nuestra salud? Es que usted es médico intensivista y ustedes conocen la realidad de lo que se vive en el mundo intensivista. Entonces, ¿qué recomendaciones debemos de tener nosotros los que estamos proclives a adquirir estos virus de la gripe? Bien. A ver, digámoslo de esta manera. Yo por mi práctica hago medicina interna y terapia intensiva, que son dos especialidades. Medicina interna es el médico del adulto, así como el pediatra del niño. Perfecto. Entonces, en mi consulta, un intensivista no da en normalidad consulta, pues es una especialidad de hospital, ya de los pacientes propiamente graves. Así es. Entonces, yo sí alcanzo a ver las dos partes, ¿no? El paciente que acude al médico, inclusive todos los que somos médicos, ahí sí en general tenemos el familiar o el amigo que a veces llama, pregunta por una gripe común.
y en realidad el uso de antigripales normales no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que inclusive muchas de estas personas ni siquiera leen la prescripción o leen la caja del producto que están comprando, en el cual te advierte que si los síntomas persisten o si son más severos, acudas al médico. O sea, un antigripal de venta para bajar la fiebre, un paracetamol, a veces un antihistamínico, en términos generales no suele traer mayor problema, ¿no? Usado obviamente de la forma apropiada. El asunto ocurre cuando esto se prolonga y uno no acude al médico de manera apropiada. Entonces ahí sí, como intensivistas o incluso como internistas, los veo hospitalizados y eventualmente en una terapia intensiva grave. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el virus de por sí, o estos virus respiratorios de por sí, no solo es una gripe que te puede dar o un resfrío, sino que eventualmente puede llegar a darte una neumonía viral, que es lo que vimos en el COVID y la gente ya le quedó un poco más grabado. Sí. Y segundo, porque muchas de estas infecciones respiratorias terminan en realidad complicándose porque se añade, después de algunos días, una infección bacteriana que te puede dar neumonía, obviamente es la que pone en peligro tu vida. Entonces, tenemos ese problema, que no acudimos apropiadamente al médico, que seguimos automedicándonos pese a que 2 o 3 días no hemos mejorado y creemos que con eso se soluciona todo y dejamos que esto coja fuerza. Entonces llegamos a infecciones más fuertes. El otro punto, lo mismo que decía, uno acude a la farmacia y el de la farmacia, ¿cuántos días tiene enfermo un día? El de la farmacia no es médico. No. O el mismo paciente, ya de hecho en nuestro medio, el mismo paciente pide antibióticos. De paso, cualquier antibiótico. Primero que no está indicado porque es una enfermedad viral. Los antibióticos no atacan a los virus, no hacen nada. Y lo único que estamos creando es que a lo mejor voy a crear una resistencia de las bacterias que pueden infectarme y después el tratamiento va a ser más complejo. Entonces, no, el tratamiento con antibióticos tiene su indicación cuando ya se sospecha o hay una infección bacteriana y en esencia estas infecciones virales no necesitan antibióticos. O sea, hay que conocer eso primero, ¿no? 8 de la mañana, 41 minutos. Doctor Casanello, a mí me encanta preguntar, por eso estoy aquí. 8:41 minutos. ¿Hay algún rango de edad Es que he escuchado ahora varias personas con este cuadro clínico de neumonía. Pero no sé si tiene que ver el rango de edad. No sé si es que las personas pasadas de los 50, 60, 65 o de más de 45, no sé, son las que pueden tener este cuadro duro, como es la neumonía. Sí. A ver, la neumonía en esencia sencillamente es una infección del parenquima pulmonar, o sea, del pulmón como tal, que puede ser bacteriana, viral, micótica, etc. O sea, es una infección por un microorganismo. Puede ocurrir en realidad a cualquier edad, pero evidentemente se conoce que los muy jóvenes, por ejemplo, menores de 1 año, menores de 5 años, y los muy mayores, o a partir de los 65 en adelante, tienen ya más riesgo por edad. Okay. Pero una persona de 50, de 20 y pico, de 30 años puede tener una neumonía también sin ningún problema. Segundo, que a veces el esquema de la edad se rompe porque puede que usted tenga 40 años, pero es una persona que sufre ya de diabetes, 20 años, tal vez mal controlada, obviamente, y ya está expuesto a más riesgo. O una persona que está haciéndose diálisis, o una persona que tiene cirrosis y está en los 50, 50 y pico de años. Entonces, la neumonía en realidad puede ocurrir a cualquier edad. Lo que hay que tomar en cuenta son precisamente los factores de riesgo que uno puede tener para realizarla con mayor probabilidades, ¿no? Que son estos factores de riesgo, estas edades extremas, estas otras enfermedades que pueden tener, o medicamentos que a veces uno toma, corticoides, por ejemplo, que pueden bajar las defensas, son necesarios para muchas enfermedades, pero pueden bajar el sistema inmune del organismo, ¿no? De cada ser humano, y nos expone a mayor riesgo de infecciones. 8:43 minutos, 8:43 minutos. Doctor, ¿qué hace específicamente que se llegue a esa etapa ya fuerte de la neumonía? Es la de no acudir a los médicos cuando, por ejemplo, en casa uno tiene una gripe y es que uno no va al doctor y es que es así, creo que todos somos, ya se me pasa y vamos y nos dan una pastilla X. Nos recuperamos y ya luego, ¿qué pasa? ¿Eso es lo que conlleva a esta etapa fuerte o qué específicamente? A ver, indudablemente hay personas que acuden tarde al médico, eso es indudable. Pero también hay que reconocer que hay ciertas personas, ciertos organismos que tienen una respuesta distinta al tipo de infección. Por ejemplo, estamos en una mesa 5 personas, a los 5 nos da una infección y solo uno de ellos desarrolla neumonía. Y aparentemente tenemos la misma edad, las mismas condiciones o por ahí el mismo estado de salud, pero una desarrolla, porque también hay un organismo que puede ser más sensible. Dentro de esos organismos no solo es aquella persona que tiene ya otras enfermedades, y claro, ella tiene más riesgo de hacerlas, pero también hay cierta capacidad del organismo que puede, en su afán
de tratar de combatir esa infección, irse haciendo daño. Y eso puede llevar no solo a que haga una neumonía, sino que provoque algo que en medicina se llama sepsis, ¿ya? Que es lo más grave que puede estar una infección, pero que en realidad es una respuesta descontrolada del organismo por atacar la infección y se hace daño. Por decir, usted tiene un mosquito en la mano, en vez de matarlo con la mano, utiliza un lanzallamas. Mata el mosquito, pero se va destrozando la mano y pone en peligro su vida. Entonces, a veces hay pacientes que tienen esa predisposición. Entonces, hay un componente que es propio de qué tan grave o qué tanto efecto dañino puede hacer el germen que lo contagia, el virus, la bacteria, qué tan debilitado puede estar la persona, por ejemplo, por una diabetes que no está controlada, el uso de corticoides, tener un cáncer, etcétera. Y otra que puede ser ya componentes genéticos que sencillamente su organismo reacciona distinto a ciertas infecciones. Entonces, sí hay algo que a veces depende de la persona. Por eso es que también a veces llama, pero si el paciente llegó bien a la clínica o llegó temprano y fue... Sí, porque las enfermedades son evolutivas, avanzan. Y cuando quiere uno intervenir, evidentemente a veces se consigue detener la enfermedad y otras veces la enfermedad igual progresa presa el tratamiento adecuado y oportuno. Ahora, si le quitamos la palabra oportuno, es decir, si lo hacemos de forma tardía, lo que decíamos, el paciente que acude tarde al médico, las posibilidades van disminuyendo. Entonces, por eso sí decimos, acude rápido al médico, porque el médico va a identificar, no, este paciente tiene más riesgo. Claro, o sea, en la etapa de que a lo mejor inician los síntomas, por eso dicen, no se automedique, vaya donde el médico. ¿Ah? Pero usted en una farmacia y ya le digo, en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, un antigripal normal lo consigue. No es que la mayoría de las gripes lastimosamente van a evolucionar estos procesos, pero sí hay un riesgo y eso hay que conocerlo. Entonces, forma parte mucho en realidad de educación, de que las personas sepan no automedicarse, seguir. Y claro, las personas que tienen su parte económica bien y su acceso a salud privada no tienen problema, pero a veces el acudir a un médico se hace difícil para quien no lo tiene. O el comprar medicamentos, y eso también es salud de la gente en general y que hay que estar atentos. Y es salud que no solo, yo tengo recursos, no me preocupo. No, las personas, todos vivimos en una comunidad y la salud de todos debería preocuparnos, ¿no? Eso también influye. Doctor, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los amigos oyentes en esta época invernal? A ver, hay cosas que ya son conocidas y que vale la pena obviamente mencionarlas, que es primero la vacunación anual para la gripe. Eso hay que hacerlo, es lo recomendado, sobre todo en estas personas de mayor riesgo que decíamos, ¿no? Muy jóvenes o muy mayores, personas con problemas de asma, problemas de diabetes, problemas del corazón, ya en ellos, ya enfisema, en ellos ya se sabe que hay que tener su vacunación anual para la gripe, ¿ya? El cuidado, obviamente, el aseo de manos, el no estar tocándose la cara, la nariz, si yo ya estoy con síntomas, tratar de resguardarme esos días para no esparcir más los virus, sobre todo, usar mascarillas. Las personas que atienden pacientes obviamente con síntomas respiratorios, tenemos que usar mascarillas. Incluso la vacuna en los personal médico, en el personal de salud en general, es una obligación, ¿ya? Para tratar así mismo de no exponernos, o sea, estar medianamente, digamos, protegidos a la exposición que ya tenemos y obviamente asimismo no ser fuentes de que sigamos contaminando a otras personas, contagiando a otras personas y nosotros mismos obviamente cuidarnos, ¿no? Y obviamente tener ambientes ventilados, tratar de, por ejemplo, lo que decían, ahora hay lluvia, bueno, no nos vamos a mojar, tenemos que obviamente protegernos, secarnos lo más pronto posible, evitar los cambios bruscos de temperatura, o sea, cuidarnos medianamente con eso, ¿no? Y evidentemente tener un estado de salud nutricional y ejercicio adecuado para estar mejor protegidos para las infecciones. 8:48 minutos, doctor. ¿Y cómo es la atención en Interhospital? ¿Cómo ustedes reciben los pacientes en esta época invernal? Que seguramente las estadísticas son altas. ¿Se ha visto en la parte pública? Digamos, en Interhospital directamente en la parte de emergencia hospitalaria, pacientes que acuden con síntomas, que se sienten muy mal y acuden a la emergencia, cuentan con médicos de guardia 24 horas. Cuando es necesario, acude obviamente el especialista a la atención de los mismos y tenemos, eso sí, por suerte, la capacidad de hacer diagnóstico de manera muy rápida, métodos de imágenes avanzados, los test de laboratorios y que sobre todo en nuestro caso nos permite detectar aparte estos virus que habíamos mencionado y poder identificar cuál de ellos es. Algunos, digamos, sobre todo tal vez el virus de la influenza, tiene cierta medicación que se puede dar para atenuar un poco los síntomas y el resto en realidad es tratamiento sintomático, pero obviamente observado por un médico y si además a esto se ha agregado una infección bacteriana y si hay antibióticos que podemos dar de manera oportuna y detectar aparte esas bacterias de manera muy precoz por métodos de biología molecular. Los cultivos demoran algunos días hasta tener, pero por métodos de biología molecular en cuestión de horas tenemos nosotros a veces identificado el germen culpable que nos permite dar el tratamiento oportuno. Esas son una de las ventajas que tenemos en la institución, ¿no? Perfecto, doctora. ¿Algo más que desee destacar esta mañana? No, que acudan las personas que deseen obviamente atenderse a nuestra institución,
tenemos cómo servirlos de la mejor manera y cómo ayudarlos y actuar de manera oportuna, ¿no? Así que creo que contamos por suerte con una linda institución que, como dicen, sí, está bien equipada, tenemos la tecnología de punta y creo que precisamente estas infecciones respiratorias, con lo grave que pueden ser, son una de las oportunidades en que más los podemos ayudar. Perfecto. 8:49 minutos. Hemos dialogado con el doctor Jerónimo Casanelo, medicina interna, medicina crítica y terapia intensiva sobre enfermedades respiratorias. Gracias, doctor, por esa excelente información que nos acaba de dar el día de hoy. 8:50 minutos. Tenemos ahora información con Luchito Encalada desde Exteriores a través de Unión Radio 580 AM. Adelante. Perdimos conexión, Galito. 8:50 minutos. Continuamos con más noticias. 8 de la mañana, 50 minutos. Continuamos con las informaciones, amigos de la ciudad de Guayaquil, del Ecuador y del mundo. Qué gusto, doctor Casanelo. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. 8 de la mañana, 50 minutos. Continuamos con las informaciones mientras... Luis Encalada, ¿qué pasó? Hubo no se pudo hacer la conexión. El presidente de la República se comprometió a no incluir ideología de género en textos educativos ni cambios de sexos en menores de edad. Escuche bien, Liz. El presidente de la República se comprometió a garantizar el derecho de que los padres de familia eduquen a sus hijos conforme a su fe y convicciones, sin imposiciones ideológicas del Estado. El compromiso se suscribió de manera pública el día de ayer, después de la reunión que mantuvo el presidente con varios grupos vinculados a la Iglesia Católica, Ortodoxa, Evangélica y líderes indígenas evangélicos. En el documento, además, el gobierno se compromete a no incluir ideología de género en los textos e instituciones educativas, ni permitir cambios de sexo para personas menores de edad. El gobierno no ha estado exento de polémicas al respecto. El pasado 16 de febrero, el Frente Integral para la Regeneración Metapolítica del Estado y la Sociedad, Firmes, hizo un pronunciamiento público en su cuenta de X en los que señalaron a Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social, MIES, por ser promotor de las infancias trans y pidieron su destitución. Burbano respondió a las acusaciones señalando que su posición es a favor de la dignidad humana y defensa de los más vulnerables, y que bajo esos principios se rige su papel como funcionario público y que no existe bases legales nacionales, internacionales, lógicas o éticas que apelen la hormonización de niños, niñas y adolescentes. Un día después, la ministra de Educación, Alegría Crespo, señaló a través de un video que no se implementará ninguna acción basada en ideologías de género. Esto porque la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que el Ministerio de Educación debía desarrollar protocolos de acompañamientos en las escuelas a menores LGBTI+, para prevenir la discriminación. A raíz de la denuncia presentada por la familia de una niña trans española que fue víctima de discriminación en una escuela de la ciudad de Salinas, en la provincia de Santa Elena. El gobierno nacional, el presidente de la República, se ha comprometido a no incluir en los textos educativos ni los cambios de sexo, ni tampoco la ideología de género. Eso hablábamos ayer, creo, antes de ayer. 8 de la mañana, 54 minutos. 8 de la mañana, 54 minutos. Ahora sí, nuevamente Luis Encalada. Vamos con usted desde Unión Radio 580 AM.
La cadena de los buenos días, compañeros de estudio. Sí, nuevamente estamos en este momento ubicados en la Escuela Lineal Espinal Norte de Guayaquil, donde en este momento, en pocos minutos, arribará el presidente de la República, Daniel Noboa, para ser el partícipe del evento de la segunda entrega de becas Apoyo Económico 2025, donde participan entidades, institutos, también colegios, entre otros, donde gran cantidad de jóvenes se encuentran en la parte exterior de este importante plantel, a la espera que abran las puertas para poder ingresar y ser partícipe de este importante apoyo que ha decretado el gobierno nacional. Nosotros, como medio de comunicación, también estamos aquí a la expectativa que en pocos minutos ingresaremos para llevarle a cabo las incidencias de lo que diga el presidente de la República sobre este importante evento educativo. Nosotros andemos al tanto ubicados, como siempre nos caracteriza, hay fuerte resguardo tanto militar y policial, tanto en la parte exterior como en la parte interior de este establecimiento escolar, para evitar cualquier situación que se llegue a presentar. Compañeros, esta es la novedad que se reporta. Nosotros estamos a la expectativa que en pocos minutos nos ha dicho la SECON, arriba el presidente de la República, Daniel Noboa, para ser partícipe de esta segunda entrega de becas Apoyo Económico 2025 en la unidad educativa Eliana Espinal. Compañeros, un cielo parcialmente nublado, un tráfico que fluye acá en el norte de la ciudad. Volvemos a estudios a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión. Gracias, Luis Encalada, por su reporte periodístico. Estaremos atentos cuando así la información lo amerite. Usted se encuentra ahí en las inmediaciones donde el presidente de la República seguramente también dará a conocer algunas informaciones. 8:56 minutos, 8 de la mañana, 56 minutos. Un hombre fue abatido en medio de una persecución policial en vía a Daule. El sujeto viajaba en una motocicleta junto a otro individuo cuando intentaron evadir el control policial que estaba ubicado en el kilómetro 24. Según la Policía Nacional, el sujeto viajaba en una motocicleta junto a otro individuo cuando intentaron evadir un control policial. En su intento de fuga abrieron fuego contra un patrullero, lo que desató la persecución en la que los agentes respondieron con disparos. El hombre fue abatido y no ha sido identificado. Junto a su cuerpo se hallaron 3 armas de fuego y 8 restos balísticos. La motocicleta en la que se movilizaban fue decomisada por las autoridades. Hasta el momento, la policía no ha informado sobre la captura del otro sospechoso, quien sí logró escapar tras el enfrentamiento. Según cifras policiales, 121 sospechosos fueron abatidos entre enero y diciembre del año anterior, mientras que entre enero y febrero, cerca de 30 personas habían sido ejecutadas durante operaciones de la fuerza pública. Así que ayer este sujeto fue abatido en medio de una persecución policial. 8:57 minutos. 8 de la mañana, 57 minutos. 8 de la mañana, 57 minutos. Galito, ¿cuándo juega Barcelona? Mañana juega. Con Corinthians, en Brasil. Bueno, vamos a ver cómo le va. Ya tiene que haberse ido. Hoy día de irse, ya se fueron. Vamos a ver qué pasa mañana. 8 de la mañana, 58 minutos. 8 de la mañana, 58 minutos. Casi 50.000 animales han muerto en el Ecuador durante la temporada de lluvias. Dios. Mire usted. Los primeros 10 días de marzo han sido duros para cientos de familias que han sido afectadas por la temporada invernal. El invierno ha sido constante e intenso en algunas localidades de la costa, especialmente en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas. Las inundaciones de algunas localidades no solamente han dejado pérdidas de enseres, sino también cientos de hectáreas de cultivos y animales. Desde que comenzó la temporada invernal se contabilizan 49.671 animales muertos. Ahí se incluye cabezas de ganado, aves, cerdos y otros animales domésticos a nivel nacional. Además, según las cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgo, hasta la tarde del día de ayer se registraron 46.905 animales afectados. Parte de estas pérdidas se registran en zonas rurales donde el desbordamiento de ríos generados por las fuertes lluvias no han dado tregua para salvar a los animales.
Los animalitos también se mueren. Los animalitos también se mueren en la época invernal. Oiga, usted me ha hecho pensar, si sabe. Porque no veo pues a los gansos ahorita que están hablando del tema de Samanes. Lo voy a buscar el fin de semana. Búsquelo, de pronto estén ahí. A ver, escondidos. los voy a buscar. Los voy a buscar y me voy a tomar el tiempo que sea necesario para buscar Dale, se hace un selfie si te los encuentra. a estos animalitos. Yo tengo aquí fotos, yo se las voy a enseñar cómo eran porque los tengo. Sí, Han de sí, haber sí, crecido un poquito más, pero Sí, los he visto. porque